Bueno, es momento de tratar la cuarta sección de la introducción a la teología evangélica de Karl Barth, ¿no? En los videos anteriores se trataron las tres secciones, las tres primeras secciones que constituyen esta valiosa y profunda obra de teología evangélica. Se trató el lugar de la teología, donde se sintetizó este lugar de la teología en las ciencias humanas y en la cultura en general, con la idea de Espíritu Santo, que es lo que le da vitalidad y fuerza a la labor teológica. La segunda sección trató sobre la admiración y el asombro que provoca la teología y que se sintetiza en el concepto de fe, ¿no? Ya se dieron algunas características de la fe, como la entiende Karl Barth, ¿no? Como la certidumbre, como el encuentro con Dios, ¿no? Como la promesa. Y la tercera sección se trató acerca del riesgo de la teología, ¿no? Y se eh, tomaron en cuenta algunos conceptos como es la duda, la soledad, ¿no? la tentación, como esos tres aspectos negativos quizá de la labor teológica, negativos en un sentido, digamos, primario, ¿no? Puesto que conllevan en sí mismos, ¿no? O sea, en el riesgo mismo de la teología está la esperanza misma de la labor teológica en la salvación por la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, estas fueron las tres primeras secciones de introducción a la teología evangélica de Karl Barth, y es momento de tratar la última sección que es muy importante, que es en sí la labor teológica, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la labor teológica? Para empezar, Karl Barth condensa la labor teológica en la siguiente expresión: ora y trabaja. Es decir, la oración es muy importante para el estudio de la teología, ¿no? Y la oración es importante porque en esos momentos de duda, de incertidumbre, de tentación, de cansancio incluso, porque hay que tomar en cuenta que nuestra condición humana es finita, es una condición imperfecta, no podemos tener una teología perfecta debido a nuestra condición humana imperfecta, ¿no? Debido al pecado original, ¿no? Somos personas que debemos de ganar el pan con el sudor de nuestra frente, con el trabajo. Entonces puede haber momentos de agotamiento, de cansancio, de incertidumbre, ¿no? La prueba de la tentación de la ausencia de Dios, de que Dios no se muestra en nuestra labor teológica, puede ser tan fuerte que el teólogo se derrumbe, ¿no? Y para esos momentos Karl Barth recomienda la oración, es decir, volver a lo prístino de la religión cristiana, ¿no? A lo prístino de la teología, que es el encuentro con el Dios vivo, ¿no? Porque la oración nos conecta de nuevo con ese Dios de amor, con ese Dios personal, con ese Dios vivo que en definitiva nutre toda la labor teológica, ¿no? Ahora bien, la labor teológica es una respuesta a un llamado de Dios, ¿no? Es decir, la labor teológica, aunque es humana, ¿no? Aunque trata con conceptos humanos, sin embargo surge, su condición de posibilidad tiene que ver con un llamado de Dios al teólogo, ¿no? Donde el teólogo responde, ¿no? Y por eso una otra máxima de la labor teológica es que la teología surge a partir de la gracia de Dios, es decir, es un don que se le concede al teólogo, y por eso el teólogo en su teología tiene que orar por esta gracia, ¿no? En realidad, la teología, incluso en su nivel más intelectual y conceptual, es una larga oración y ofrenda a Dios, ¿no? Para que nos otorgue esta gracia, ¿no? Bien. Ahora bien, la labor teológica tiene una peculiaridad, que es iniciar siempre desde el principio, ¿no? Es decir, volver siempre a su objeto de estudio, porque este objeto de estudio es un Dios vivo, ¿no? Es decir, no se puede sustituir la tradición teológica con la reflexión teológica en sí. Es decir, no se ignora la tradición teológica, sino que se vuelve al concepto mismo de Dios como Dios vivo y por ende a la Biblia, ¿no? Es un comenzar de nuevo a reflexionar sobre el significado de la alianza, del pacto de Dios con el mundo y el ser humano. De reflexionar el significado de la palabra, de la obra de Dios,
de la esperanza, de la promesa, ¿no? De la salvación. Es comenzar de nuevo a reflexionar siempre, ¿no? Porque las épocas cambian, ¿no? Las preocupaciones teológicas actuales no son estrictamente las mismas que hace 1000 años, por ejemplo, ¿no? Hay nuevas inquietudes y aunque la tradición, sin duda, es útil y fundamental para el estudio de la teología, no se puede sustituir esta tradición por la teología como una constante interrogación sobre Dios. Ahora bien, en la labor teológica también encontramos el estudio, ¿no? O sea, el estudio como un, un, un trabajo cuidadoso, reflexivo eh, de la palabra de Dios, ¿no? Carver identifica disciplinas de la teología evangélica, ¿no? La primera disciplina es la exégesis bíblica, la segunda disciplina es la historia de la iglesia, ¿no? La teología de la historia, la siguiente disciplina es la dogmática y la ética, y por último la teología práctica, que tiene que ver más con lo pastoral, con lo misionero, y que es donde la teología sirve a la comunidad, su sentido de utilidad a la comunidad e incluso a la humanidad, ¿no? A la cultura. La exégesis bíblica implica ir directamente a las fuentes bíblicas, no ir a la palabra directamente con una hermenéutica, ¿no? Sin duda, con los métodos que nos da, por ejemplo, la historia, la historiografía, la historia de las religiones, la literatura comparada, el estudio incluso de las filologías, de los mitos, ¿no? Es una labor historiográfica, pero que no debe de olvidar que la palabra solo tiene sentido si se entiende como una palabra de Dios, no como un texto humano, sino como un texto sagrado, como un texto que es efectivamente la palabra de Dios. En la exégesis bíblica se debe hacer una distinción entre fuentes directas y fuentes secundarias. Las fuentes directas es precisamente la Biblia, ir directamente a la Biblia, al estudio de la palabra, en el testimonio y los profetas, como se enunció en un primer momento al establecer el lugar de la teología y los presupuestos necesarios para la labor teológica. Y la fuente secundaria es precisamente todos los teólogos que han reflexionado sobre la Biblia. Muy importante también. Respecto a las otras disciplinas, como la historia de la iglesia, la dogmática y la ética, la teología práctica, todas tienen ese sentido de atender, pues, en qué consiste la labor teológica, cuáles son las distintas motivaciones, razones, utilidades, prácticas de la labor teológica y cómo esta labor teológica, es decir, conocer la historia de la iglesia, de sus grandezas, de sus bajezas también es importante, porque a fin de cuentas somos, nuestra condición es del pecado, ¿no? Aunque también, por la gracia de Dios, tenemos esta salvación de este pecado. Atender la historia de la iglesia, ¿no? Entender qué ha pasado con la historia de la teología, por ejemplo. Asimismo, en la dogmática y la ética se trata de teorizar, ahora sí de manera intelectual, el objeto de la teología que es Dios y formular una ética práctica a partir de nuestro conocimiento de la palabra y la obra de Dios. Y esta ética práctica es muy interesante y muy importante porque nos retrotrae a la existencia teológica, a uno de esos existenciarios de la existencia teológica que tiene que ver con la ética individual, ¿no? Y que esté en armonía con la labor teológica en sí. Y por último, la teología práctica, que tiene que ver con la teología pastoral, la teología misionera, con con la teología que ayuda a los sacerdotes o a los padres a preparar un sermón para transmitir la palabra de Dios, el mensaje bíblico, ¿no? En ese sentido, la teología tiene un servicio a la comunidad y
a la iglesia. Bien, la otra parte de la teología evangélica es el servicio, que tiene que ver también con lo que se dijo en las anteriores secciones, que la teología sirve a la comunidad, sirve a la cultura y en última instancia también puede servir a las otras ciencias humanas, ¿no? A la filosofía, a la historia, ¿no? A la literatura, incluso a las ciencias naturales, ¿no? Bien, pero todo este libro de Introducción a la Teología Evangélica de Carver se cierra con un concepto que es fundamental en el cristianismo, en la teología, y que en cierta manera lo estudia también San Agustín, ¿no? Y lo ha estudiado un teólogo contemporáneo como Hans Urs von Balthasar también, que es el concepto de amor, ¿no? Es decir, la teología sin amor no es posible. Y en este amor hay que hacer una distinción entre eros, en tanto que deseo, posesión del objeto, ¿no? Que es algo humano, es decir, el ser humano ama al otro para poseer ese ser, ¿no? Que ese ser le llene sus deseos, sus carencias, como un eros que quiere poseer al objeto, ¿no? Y que ese eros también está en el conocimiento científico, por ejemplo, en el conocimiento de la naturaleza, para conocer, para dominar, ¿no? Ese es un eros, un amor que no se puede quitar en el ser humano por nuestra condición, ¿no? Pero hay otro tipo de amor, que es un amor liberador, que es un amor en libertad, que es un amor que reconoce en el objeto una entrega amorosa, ¿no? Una entrega amorosa del teólogo a Dios, ¿no? Y esta entrega amorosa del teólogo a Dios solo es posible porque Dios ha liberado ya en sí al teólogo para recibir este amor a través de la gracia, ¿no? Así, este amor de la teología es ágape, es decir, la entrega amorosa que quiere al ser amado libre, así como el ser amado libre te quiere que tú te entregues sin intenciones ajenas al hecho de darse amoroso. Y este hecho de darse amoroso se da de Dios al ser humano, puesto que la teología es este llamado de Dios al teólogo, ¿no? Este encuentro amoroso que se da en la teología, y precisamente es la respuesta amorosa del ser humano a Dios. Entonces, la labor teológica tiene como sentido último el amor en tanto que ágape, ¿no? Es decir, en lugar de la teología, que es el Espíritu Santo, el riesgo de la teología con la soledad, con la esperanza, con la tentación, los existenciarios de la teología como la fe, la labor teológica como el estudio, ¿no? Como la oración, tiene su sentido último en el amor en tanto que agape, porque Dios nos ha liberado para el amor y el conocimiento de ese amor a través de la Biblia, de la palabra y obra de Dios y de la teología. Bueno, esa sería una breve resumen de mi lectura de esta obra de Carvar, Introducción a la Teología Evangélica, la cual considero es muy importante que se revise, ¿no? Porque es una obra aparentemente sencilla, simple, ¿no? Pero que cada contenido es muy denso en ideas, ¿no? En reflexiones, en aspectos prácticos, éticos, ¿no? Teológicos. Y al fin de cuentas es una discusión de la teología con nuestro mundo presente, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes del ser humano en nuestra época contemporánea? Hay que tomar en cuenta que Carvar escribió esta obra después de las grandes tragedias del siglo XX, que fueron las guerras mundiales. Entonces hay una preocupación ahí de fondo por regresar a la palabra de Dios, ¿no? A la obra de Dios, y tomar en cuenta que toda esta labor teológica, reflexiva, que se hace en el amor y para el amor, debe de tener un sentido de utilidad y de servir a la comunidad cristiana, pero también al ser humano en general, porque si recordamos la alianza, ¿no? La alianza que hace ser Dios con el pueblo de Israel, no solamente con el pueblo de Israel, sino que se apertura a toda la humanidad, ya desde los mismos profetas, y que se consolida
crucifixión de Cristo, ¿no? Que es donde se da ese pacto, esa alianza entre esa nueva alianza y promesa entre el ser humano y Dios.